Tal hermano y hermana en Cristo? Hoy vamos a hablar sobre el sacramento de la confesión. Recordemos que ya hemos visto bautismo, comunión, confirmación. Hoy vamos a ver el complemento al cuarto sacramento, que es la reconciliación o confesión. ¿Por qué digo complemento? Porque ya habíamos mencionado en un video cómo debes de confesarte, es decir, guiándote sobre los 10 mandamientos que enseña la doctrina católica, cristiana, apostólica y romana. Si estos sacramentos vienen en el Catecismo de la Iglesia Católica, también vienen en la Biblia. La diferencia es que en la Biblia, en el Éxodo capítulo 20, nuestro Padre Eterno Yahvé le da a Moisés los 10 mandamientos que posteriormente en el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesucristo primero cumple y después los reforma, los cambia a una ley más perfecta, por ejemplo el del día sábado. Y ese tema también ya lo expliqué, por qué cambió nuestro Señor Jesucristo de santificar el día sábado, lo cambió al día domingo. Ya lo expliqué con citas bíblicas, por ejemplo, temas de ese tipo ya los tengo. Me faltan 2 mandamientos más que se reforman en el Éxodo capítulo 20 y que ya nosotros como católicos ya no tenemos. ¿Sí me explico? Entonces, es importante que sepas que nosotros como católicos no somos ni un papa, ni un sacerdote, ni un obispo, ni nadie, un presidente no dijo, van a hacer estos nuevos mandamientos y se cumplen, no. Fue nuestro Señor Jesucristo que reformó la ley. Y ahorita vamos a ver dónde se menciona que Él es el que reforma la ley. Vamos a ir con calma en este tema. Recordemos que es importante que hagas una confesión general de vida. La confesión general de vida es desde que tienes uso de razón, uso de conciencia de que cometiste un pecado y una vez que tengas uso de conciencia, por ejemplo 6 años, 7 años, 8 años, solamente tú tendrás que examinarte para que puedas tú saber desde qué edad pecaste y cuáles fueron esos pecados. Puedes hacerlo en una lista, puedes ir recordándolos día con día. En ese video que te voy a dejar al final de este video, nuevamente el enlace en el primer comentario y terminando el video, le puedes dar clic terminando el video. Te voy a mandar a ese video donde yo ya expliqué que te debes de saber los mandamientos para que sobre ello te confieses cuáles son esos 10 mandamientos y sobre todo que sepas tú por qué es importante que confieses los mandamientos de no amarás a Dios sobre todas las cosas, no jurar en el nombre de Dios en vano, santificar las fiestas, honrar a tu padre y a tu madre, no matar, no cometer actos impuros, en qué consisten los actos impuros, también el de matar, en qué consiste el no matar, no nada más es físico sino espiritual. No robarás, no mentirás o darás falso testimonio, no tendrás pensamientos impuros y no desearás los bienes ajenos. Entonces, sobre esos mandamientos debes tú de saber en qué le has fallado a Dios sobre esos 10 y recuerda que es importante que tú analices de cada uno de ellos, que te acuerdes desde que cometiste el primer pecado en cada uno de ellos, acá que hagas una lista, que lo confieses y que también yo ahí te explico cómo se debe de confesar, ¿sí? Ante un sacerdote. Es importante las dos cosas, una confesión espiritual ante nuestro Señor Jesucristo, confesárselo a través de la oración y posteriormente confesarlo ante un hombre, ante un sacerdote. Ahorita vamos precisamente a explicar hoy esta parte, ¿por qué debemos de confesarnos con un hombre? ¿Por qué con un hombre pecador igual que tú y que yo? ¿Por qué debe ser así? ¿Quién lo dijo? ¿Lo dice un hombre, lo dice un presidente, un gobernante, un rey o lo dice nuestro Señor Jesucristo en las Sagradas Escrituras? Vamos a ver y a dar capítulos y versículos para que quede claro el tema. Vamos primero con Lucas, vamos a leer Lucas capítulo 24, versículos del 44 en adelante. Vamos a ver qué nos dice San Lucas. Escuchemos, dice, las últimas instrucciones. Esto recuerda que ya es cuando nuestro Señor Jesús resucita y le da las últimas instrucciones a sus apóstoles. Vamos a ver qué les dice. Jesús les dijo, todo esto se lo había dicho cuando estaba todavía con ustedes. Tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos referente a mí. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras. Les dijo, todo esto estaba escrito en los padecimientos, todo esto estaba escrito, los padecimientos del Mesías y su resurrección de entre los muertos al tercer día,
Luego debe proclamarse en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, comenzando por Jerusalén y yendo después a todas las naciones, invitándolas a que se conviertan. Ustedes son testigos de todo esto. Entonces, fíjate cómo aquí nuestro Señor Jesucristo les dice, deben proclamar en mi nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, ¿sí? El arrepentimiento y el perdón de los pecados. Entonces aquí nuestro Señor Jesucristo sí los manda, ¿no? Tanto los manda a bautizar a todas las naciones y les dice, vayan y prediquen el arrepentimiento, que deben de arrepentirse y pedir perdón por sus pecados, ¿no? Además de bautizarse. Entonces, aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo les da estas últimas instrucciones antes de subir al cielo, ¿no? Y sentarse a la derecha de Dios Padre. Esas son las instrucciones que les dio nuestro Señor. Ahora, ya que sabemos que es nuestro Señor quien manda a quienes fueron en ese momento 11 discípulos. Recuerda que Judas Iscariote ya no estaba más con ellos, pero se los da entonces a sus 11 apóstoles restantes, ¿no? Les da esa orden, es decir, a ese tipo de personas, no a todos, se los dio a ellos. Es un mandato para los 11 apóstoles, que desde aquí quede claro. Ahora, vamos a saber cómo debe, es decir, ¿quién es el que se confiesa entonces? ¿Un hombre o debe ser directamente en la oración con nuestro Señor Jesucristo o con Dios Padre o Dios Espíritu Santo? Vamos a ver desde el Antiguo Testamento cómo se hacía, ¿no? El perdón de los pecados. Vámonos a Levítico capítulo 5, versículo 5. ¿Qué es lo que nos dice Levítico 5:5? Escuchemos. Dice, en todos estos casos, el que cometió el delito confesará primero su pecado. Luego, como sacrificio de reparación por el pecado cometido, llevará a Yahvé una hembra, oveja o cabra, y el sacerdote hará la expiación por dicho pecado y persona. Entonces aquí creo que esto queda muy claro. Primero dice, el que cometió el delito debe confesar el pecado. Eso es lo primero que se debía hacer en el Antiguo Testamento, cuando estaba Moisés, ¿no? Después decía, después en reparación del pecado, se debe de entregar a Yahvé. ¿Quién era Yahvé? Recordemos que en la Iglesia Católica tenemos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que es nuestra Santísima Trinidad. En ese momento, a Yahvé, Dios Padre, el Padre Eterno, se le tenía que ofrecer un animal como sacrificio en reparación del pecado que había cometido la persona. Este animal dependía mucho de la gravedad del pecado, si era muy grave o era, digamos, un pecado muy leve. De eso dependía el animal, pero se ofrecía un animal. Por eso aquí se dice que se ofrecía como sacrificio un animal, ya sea una oveja o cabra, en este caso para este tipo de delitos. En el Antiguo Testamento se mencionan todos los tipos de delitos que habían, eso que quede claro. Entonces, luego dice, una vez que se le ofrecía ese sacrificio, es decir, primero pides perdón por el pecado, confiesas el pecado, lo confiesas. Después ofreces ese sacrificio, ese animal, para que Yahvé el Padre te perdone. Y después dice, y el sacerdote hará la expiación. ¿Qué es expiación? Otorgar el perdón. Expiar es perdonar. Entonces dice, y el sacerdote te hará la expiación, o sea, el perdón por dicho pecado y persona. Entonces aquí sí vemos cómo el sacerdote era el que era el que perdonaba a la persona, era el que perdonaba el pecado. El sacerdote, no dice Yahvé. A Yahvé se le ofrecía el sacrificio de ese, digámoslo así, ese animal, para que a través de la sangre también se bañaban a las personas para que quedaran limpias una vez que confesaban el pecado, una vez que el sacerdote expiaba ese pecado. ¿Sí me explicó? Ese animal tenía que morir, tenía que ser sacrificado. Ojo, por eso es importante eso. Entonces, aquí ya vimos cómo, a pesar de que Yahvé estaba en esta tienda, ¿sí? Recordemos que este era un lugar especial donde Yahvé habitaba, el Padre Eterno habitaba. Entonces, tanto estaba el Padre Eterno como los sacerdotes que Dios había elegido en ese momento, a semejanza de Aarón, a semejanza de la tribu de Leví. De la tribu de Leví eran los que se dedicaban al sacerdocio. Entonces, ahí podemos ver que Dios sí les da la autoridad
a los sacerdotes de la tribu de Leví de perdonar los pecados. Ojo, entonces, para que no haya algún problema o que en algún momento ustedes digan, no, es que no fue el hombre, fue Yahvé el que les perdonaba, no. Aquí es claro Levítico 5:5, donde menciona que el sacerdote era quien expiaba el pecado y expiaba a la persona. Punto. Con autoridad de Dios, el Padre Eterno, Yahvé. Ojo. Bien, ahora, eso era en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento con nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo se hace? ¿Cómo se tenía que hacer? Vamos a ver lo que dice Juan capítulo 20. Primero vámonos a lo que dice San Juan. Los evangelios de San Juan para que veamos y nos demos cuenta si era igual o tenía que ser a través de la oración. ¿Sí? Es decir, directamente con Dios. Porque los hermanos separados dicen, no, es que tiene que ser una confesión con Dios, no puedes confesarte con un hombre pecador igual que tú. Vamos a ver si eso es cierto o es mentira. Juan capítulo 20, versículo 21. Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Hasta aquí me quedo. Entonces aquí como vemos, como dice nuestro Señor Jesucristo, así como el Padre, el Padre Eterno Yahvé, me envía a mí, su Señor Jesucristo, así yo, su Señor Jesucristo, los envío a ustedes. Pero ¿quién ustedes? En este momento volvemos a lo mismo. Son las últimas instrucciones que da nuestro Señor a sus 11 discípulos, porque ahí Judas Iscariote ya no estaba. Entonces, volvemos y entonces, ¿qué es lo que les dice? Sopla sobre ellos el Espíritu Santo y dice, a quienes descarguen de sus pecados, les serán liberados. Es decir, a quienes ustedes perdonen los pecados de las personas, les serán perdonados. Y a quienes ustedes se los retengan, les serán retenidos. Es decir, a quienes no perdonen sus pecados, no se les perdonará. Entonces aquí vemos cómo Dios sí da la autoridad al hombre, a un hombre para que confiese pecados. ¿Que es pecador igual que tú? Todos somos pecadores. Los sacerdotes también se confiesan con otros sacerdotes para expiar sus pecados. Ojo. Entonces es importante que sepan eso. Ahora, ya sabemos que entonces la autoridad se las dio a ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento, el Padre Eterno Yahvé le dará autoridad a Moisés, a Aarón y a la tribu de Leví. En el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, le da la autoridad a los 12 discípulos, en ese momento, 11, ¿sí? Y ellos tienen una sucesión apostólica. Ahorita ya no está vivo San Pedro, ¿sí? Ya no está vivo San Juan, pero ellos dejaron a sus apóstoles, a quienes ellos consideraron dignos, para que así como Jesús los escoge a ellos, ellos también escogen a sus sucesores, para que sigan cumpliendo con este mandato que se los da ¿quién? Nuestro Señor Jesús. No se los dio ningún papa, no se los dio ningún gobernante, ningún presidente. Primero se los da nuestro Señor Jesucristo y después ellos ya siguen con la sucesión apostólica. Ojo, entonces es importante que sepamos esto. Ahora, esto se dice así, ¿no? Como que fácil, pero ¿y el sacrificio dónde queda? Anteriormente se sacrificaba, es decir, una vez que te perdonaba el sacerdote, que le confesabas que le confesabas el pecado al sacerdote, que le confesabas el pecado delante de Yahvé, porque recuerda que Yahvé estaba ahí, entonces ya se ofrecía el animal, ¿no? Para reparar tus pecados. Ahora, vamos a ver si nuestro Señor Jesucristo cumplía con esto cuando Él predicaba o no, antes de pasar al sacrificio que ahorita ofrecemos nosotros en el Nuevo Testamento. Vámonos rápido con Mateo, capítulo 8, versículo 8. ¿Qué nos dice los evangelios de Mateo 8 en adelante? 8 del 1 al 4. Escuchemos. Dice, curación de un leproso. Jesús pues bajó del monte y empezaron a seguirlo muchedumbres. Un leproso se acercó, se arrodilló delante de él y le dijo, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo, quiero, queda limpio. Al momento quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo, mira,
no se lo digas a nadie, pero ve a mostrarte al sacerdote y ofrece la ofrenda ordenada por la ley de Moisés, pues tú tienes que hacerles una declaración. Ojo, ¿eh? Entonces aquí vemos cómo realmente nuestro Señor Jesús aquí primero cura al leproso. ¿Quién es el que le pide perdón? El leproso. El leproso sí se confiesa ante nuestro Señor Jesucristo y le dice, Señor, si tú quieres puedes curarme, como diciéndole, perdóname, ¿no? Porque recordemos que la lepra se daba por el pecado. Entonces Jesús dice, quiero, queda limpio. Entonces el Señor ahí lo está perdonando y por eso queda limpio. Pero después no es que nada más ya se confesó con Jesús, como los hermanos separados dicen en la oración, no, confiésate con Jesús y ya quedas perdonado, no. Mira lo que Jesús le dijo después. No se lo digas a nadie. No quisiera, bueno, más bien dice, mira, no se lo digas a nadie, pero ve a mostrarte al sacerdote. ¿A cuál sacerdote? A los de ese momento, a los sacerdotes de Leví. Dice, y ofrece la ofrenda ordenada por la ley de Moisés. Aquí ve cómo nuestro Señor cumple la ley de Moisés, ¿eh? Como diciéndole, ok, yo ya te sané, ya te curé, pero tú tienes que ir a hacerles, bueno, termino y dice, pues tú tienes que hacerles una declaración, ¿no? Como nuestro Señor lo manda y le dice, vete a hacerles la declaración. ¿Cuál declaración? De que nuestro Señor Jesucristo fue el que lo sanó, el que lo curó y el que lo perdonó, como anteriormente se hacía en la tienda, en esa tienda que nuestro Padre Eterno Yahvé les ordena construir, ¿no? En el arca. Y entonces, en ese momento, Yahvé también escuchaba la confesión del pecador. Ahorita nuestro Señor Jesús es el que también escucha la confesión, te perdona, pero después dice, ve y hazles esta declaración a los sacerdotes. Es decir, aquí nuestro Señor Jesucristo también les dice, tienes que ir con un sacerdote a confesar ese pecado, es decir, a declararles que yo te he sanado, yo, tu Señor Jesucristo, pero también tienes que ir tú a ofrecer ese sacrificio que te hace falta y a confesar el pecado ante el sacerdote de la tribu de Leví. ¿Sí me explico? Entonces, nuestro Señor aquí Jesucristo tanto le da la orden de cumplir lo que dice la ley de Moisés, ¿sí? Porque ya quedó sano, ya quedó limpio, ya quedó perdonado. Nunca le dice que eso es todo y así queda, ¿no? Nuestro Señor lo invita a cumplir el mandato de la ley de Moisés. Después, ahora, aquí viene el que nuestro Señor Jesucristo aquí ya también como hombre, él como hombre y como sumo sacerdote, se lo confesó, ¿no? O sea, se confiesa la persona, el leproso ante él. Entonces, aquí hay dos cosas. Primero se cumple la ley de Moisés, pero también al mismo tiempo se está confesando con Jesús, hombre, Jesús Dios y hombre al mismo tiempo, porque Jesús recordemos que tiene estas dos, tiene la divinidad y tiene el que también es hombre. ¿Sí me explico? Entonces, ojo, aquí se cumple la palabra del Señor que dice, vayan y ustedes tienen la autoridad para confesar pecados. Un hombre tiene la autoridad para confesar pecados, solo aquellos a los que se les dio ese mandato, que son los apóstoles, los 12 primeros. Bien, una vez que sabes esto y que sabemos que nuestro Señor sigue cumpliendo la ley, vamos a ver después de que sube al cielo qué es lo que pasa. Para ello vamos a leer Mateo capítulo 26, versículo 26. Antes de ver cuál es el sacerdocio, porque nos falta la ofrenda. Recordemos que también estaba la ofrenda, es decir, en ese momento manda al leproso a que ofrezca su sacrificio, el animal, ¿no? Pero vamos a ver después de que sube al cielo nuestro Señor cuál es ese sacrificio que Él quiere que nosotros en estos momentos ofrezcamos, que el sacerdote ofrezca también por nosotros. Vamos a escuchar, esto está titulado La Última Cena. Nos vamos al versículo 26 donde se dice, mientras comían, o sea, en la última cena, mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la pasó diciendo, beban todos de ella, esta es mi sangre, la sangre de la alianza que es derramada por muchos para el perdón de sus pecados. Entonces fíjate cómo aquí nuestro Señor Jesucristo sí los manda, es decir,
Fíjate, primero les da una orden, ¿no? Que hagamos esto en memoria suya. ¿Cuál? El del pan y el vino, porque él dice, el pan es mi cuerpo, ¿sí? Dice, coman, esto es mi cuerpo. Después, con la copa dice, esta es mi sangre, la sangre de la alianza que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Anteriormente recordemos lo que habíamos dicho. A través de la sangre de este animalito que tú llevabas para que se lo ofrecieras al Padre Eterno Yahvé, lo mataban y con la sangre rociaban a la persona para que fuera purificada del perdón de sus pecados, al mismo tiempo el piso. Entonces, ojo, eso se hacía en el Antiguo Testamento. Ahorita nuestro Señor ya dice eso, ya no, porque yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso en la última cena, cuando parte el pan, dice, este pan es mi cuerpo. Es decir, lo bendice. Al momento de bendecirlo, ese pan ya se transforma en cuerpo de Cristo. Al momento de bendecir el vino, se transforma en la sangre de Cristo. Y entonces aquí es claro nuestro Señor cuando dice, esta sangre es la derramada para el perdón de sus pecados. Hagan esto en memoria mía. Entonces, importante, porque aquí este sacrificio que nosotros entregamos ahorita es el cuerpo y la sangre de Cristo, que no es nada menos, para aquellos que no saben mucho de esto, es la comunión, lo que se da en el sacramento de la comunión, que es el cuerpo y la sangre de Cristo, lo que se ofrece diario en las misas y lo que tú puedes recibir diario, que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Ese es el sacrificio que tú ofreces, que el sacerdote ofrece también por ti para el perdón de los pecados. Entonces, ¿qué es lo que ahorita pasa? Nosotros nos confesamos ante un sacerdote. Primero, nos confesamos espiritualmente ante nuestro Señor Jesucristo a través de la oración. Sí, una vez que terminas de confesarle todos tus pecados a nuestro Señor tal cual, vas ante un sacerdote. Sí, ante un sacerdote de la Iglesia Católica Cristiana Apostólica Romana, porque tienes que confesar tus pecados ante un hombre. Ellos tienen esa autoridad porque nuestro Señor se las encomienda, ¿quiénes? A sus 12 discípulos. Desde Pedro y Juan, que eran parte de los 12 discípulos, y los demás, todos ellos dejaron sucesiones apostólicas, que son ahorita los sacerdotes que conocemos actualmente y que se preparan para ser sacerdotes, ¿sí? Entonces, a ellos se les encomienda eso, por eso es que no cualquiera puede perdonar pecados. Yo no puedo perdonar tus pecados, aunque te escuche, aunque tú me los quisieras tal vez compartir a través de una plática normal, yo no podría decirte te perdono en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque yo no tengo ese ministerio. No tengo esa facultad que dio Jesucristo antes de subir al cielo y que ya te leí. Por eso es importante que te confieses ante un sacerdote. Ya lo escuchamos. Después de que te confieses ante un sacerdote, es decir, ya te confesaste con Jesús en la oración. Luego fuiste con el sacerdote y les confesaste los mismos pecados que a Jesús. El sacerdote tiene el derecho a perdonar tus pecados o no, dependiendo de la situación en la que te encuentres. Si te perdona, lo que pasa después de ahí es comulgar, es recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, este sacrificio que se ofrece diario en la Santa Misa, ¿sí? Ya no es un sacrificio de un animal como en el Antiguo Testamento, ¿sí? Ya no es la sangre tal cual del animal, ahora es el cuerpo y la sangre de Cristo que se da a través del pan y el vino consagrados. Entonces, ojo, por eso es importante recibir la comunión después de que te confiesas, porque en ese momento estás aceptando ese sacrificio, tanto lo ofreciste como lo aceptas por parte del sacerdote. Bien, ahora, una vez que ya conoces eso y que sabemos que se cumple tal cual en el Nuevo Testamento, seguimos con lo mismo, confesión del pecado, tal cual, ¿sí? Y el sacrificio que se ofrece también está. Es decir, en el Antiguo Testamento estaba, en el Nuevo Testamento está. Ahora vamos a ver cómo deben ser este tipo de sacerdotes. Anteriormente, ese tipo de sacerdotes era solamente la tribu de Leví los que podían ser sacerdotes. Solo los de la tribu de Leví. Porque el Padre Eterno Yahvé así lo había querido, ¿sí? Así lo quiso y así se cumplió. Después de nuestro Señor Jesucristo, Él da un nuevo sacerdocio, ¿sí? Él cambia el sacerdocio, no fue la Iglesia Católica la que lo cambió, fue la Iglesia, pero por parte de nuestro Señor Jesucristo, el sumo sacerdote. Lo que voy es que no fue un papa, no fue
no fue un sacerdote, no fue un laico, no fue una persona cualquiera, fue nuestro Señor Jesucristo. ¿Eso dónde lo vamos a ver? Vamos a leer Hebreos capítulo 7 para que comprendamos cómo debe de ser el nuevo sacerdocio, ya no a semejanza de Aarón, a semejanza de Moisés, a semejanza de la tribu de Leví. Ahora va a ser un nuevo sacerdocio, pero para ello vamos a ver qué nos dice la carta a los Hebreos en el capítulo 7 del versículo 1 en adelante. Escuchemos, Melquisedec, figura de Cristo. Se sabe que Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando volvía de derrotar a los reyes. Bendijo a Abraham. Abraham le dio la 10ª parte de todo el botín. El nombre de Melquisedec significa rey de justicia. Además era rey de Salem, o sea, rey de paz. No se menciona ni su padre ni su madre, aparece sin antepasados, tampoco se encuentra el principio ni el fin de su vida. Aquí tienen pues la figura del Hijo de Dios, el sacerdote que permanece para siempre. Imagínense quién puede ser este hombre, al que nuestro antepasado Abraham entrega la 10ª parte del botín. Solamente los sacerdotes de la tribu de Leví están facultados por la ley para cobrar el diezmo de manos del pueblo, es decir, de sus hermanos de la misma raza de Abraham. Y aquí Melquisedec, que no tiene nada que ver con los hijos de Leví, cobra de Abraham el diezmo y después bendice a Abraham, el hombre de las promesas de Dios. Pero no cabe duda que corresponde al superior bendecir al inferior. En el primer caso, los hijos de Leví, que cobran el diezmo, son hombres que mueren. En cambio, Melquisedec es presentado como el que vive. Además, por así decirlo, cuando Abraham paga el diezmo, lo paga con él la familia de Leví. Pues de alguna manera Leví estaba en su abuelo Abraham cuando Melquisedec le vino al encuentro. Hasta aquí me detengo tantito porque quiero ir explicando un poquito. Entonces aquí ya vemos, ¿no? Cómo la figura de Melquisedec o Melquisedec existía en el Antiguo Testamento. Ahorita vamos para allá. Vamos a ver cómo aquí rápidamente, ¿no? Se recuerda cómo se encuentra con Abraham, ¿sí? Cuando derrota a los reyes de Salem. Y entonces, en este momento, se le aparece Melquisedec, le da la bendición, también le da el pan y el vino. Ahorita lo vamos a leer. Lo bendice, tienen una, digámoslo así, una celebración, una última cena, si esa última cena que se celebra, donde Jesucristo dio pan y vino, también Melquisedec le da pan y vino a Abraham, ¿sí? Y entonces en este momento aquí aparece esa figura, no sé, como aquí dice, no sabemos quién era, no sabemos de sus padres, no sabemos mucho de Melquisedec, la Biblia no lo menciona. Lo único que se menciona es que a él se le da el diezmo, ese diezmo que solamente los sacerdotes pueden cobrar. El diezmo es bíblico y aquí está claro, ¿no? Está específico. Creo que aquí no necesitamos meternos mucho en este tema ahorita, podemos explicarlo después. Pero el diezmo lo recibía en la tribu de Leví. En este momento Melquisedec todavía para ese entonces no existía todavía ley, la ley de Moisés, que quede claro. No estaba, no vivo Moisés, por supuesto que no. Y las tribus de Israel todavía, digámoslo así, no se nombraban. Entonces, ¿cómo es que le da el diezmo? ¿No? Como aquí nuestro Padre Eterno Yahvé ya tiene un plan de que este sacerdocio semejanza de Melquisedec se iba a dar a partir de nuestro Señor Jesucristo en adelante, ¿eh? Entonces, que quede claro antes de que Él decrete, de que el Padre Yahvé decrete sacerdocio de Leví, de que ya está decretando un sacerdocio que va a ser el que vamos a tener para siempre desde nuestro Señor Jesús y hasta el fin del mundo. Vamos a escuchar por qué. Pero que quede claro entonces eso, ¿no? Aquí creo que es clara la lectura, no necesitamos, digámoslo así, no es como que sea una parábola difícil de entender. Después dice, así pues el sacerdocio de los levitas, que es el fundamento de la legislación de Israel, no es capaz de llevar al pueblo a la religión perfecta. Fíjate, aquí también me detengo. Como dice este sacerdocio del Antiguo Testamento, el sacerdocio de Leví no es capaz de llevar al pueblo a la religión perfecta. Por eso es que tuvo que haber un cambio de sacerdocio. Por eso es que nosotros ya no practicamos el sacerdocio que ahorita siguen los de las tribus de Israel, los que todavía no creen en Jesucristo, los judíos. Ahora, seguimos, dice...
De lo contrario, ¿qué necesidad habría de otro sacerdocio? No a semejanza de Aarón, sino a semejanza de Melquisedec. Y si hay un cambio en el sacerdocio, necesariamente la ley también ha de cambiar. Fíjate aquí cómo se le dice a los hebreos, si hay un cambio en el sacerdocio, la ley también debe de cambiar. Por eso es que nosotros como católicos, cristianos, apostólicos y romanos ya no nos basamos en la ley de Moisés, en la ley del Éxodo capítulo 20. No en todo, digámoslo así, no en todos sus capítulos y no en todos, perdón, sus versículos, porque de los 10 que dio Moisés, 7 los seguimos llevando y 3 han cambiado por nuestro Señor Jesucristo. Aquí se dice y es claro, necesariamente la ley tuvo que haber cambiado. No lo cambiamos nosotros, así como el sacerdocio lo cambia ¿quién? Dios, también la ley las cambia Dios. Nosotros no podemos agregar algo más, ni quitarle, ni agregarle algo a la palabra de Dios. Y eso es claro. Bien, seguimos. Dice, la ley también ha de cambiar. Jesús al que se refiere todo esto pertenecía a una tribu de la que nadie sirvió jamás al altar. Pues es notorio que nuestro Señor salió de la tribu de Judá, de la que Moisés no habló cuando trató a los sacerdotes. Todo esto se hace más claro si el sacerdote a semejanza de Melquisedec recibe su cargo, no por efecto de una ley humana, sino por el poder de la vida que no conoce ocaso. Pues las Escrituras dicen, tú eres sacerdote para siempre a semejanza de Melquisedec. Con esto se cancela la disposición anterior, que resultó insuficiente e ineficaz, pues la ley no trajo nada definitivo y al mismo tiempo se nos abre una esperanza mucho mejor, la de tener acceso a Dios. Y esto es claro, recordemos que nadie puede cumplir la ley, entonces ¿cómo llegabas a Dios? Entonces eso es importante, por eso ahorita se dice que todos vamos a pecar siempre, que somos pecadores, pero que por nuestras obras seremos conocidos. A través de nuestras obras, Jesús quiere obras diarias, porque sabe que diario o generalmente diario, la mayoría, en un 99, casi 9% estoy seguro de las personas, comete pecados. ¿Sí? Diario. Entonces, por eso nuestro Señor dice, haz obras de misericordia. Si haces obras al prójimo, a través de eso yo te perdonaré, ¿no? Solo confiésame tus pecados, importante. Eso vamos a hacer un resumen al final. Dice, y aquí tenemos un juramento, lo que no se dio cuando los otros fueron hechos sacerdotes. Él fue confirmado con este juramento. El Señor lo ha jurado y no se vuelve atrás. Tú eres sacerdote para siempre. Esta es la prueba de que Jesús viene con una alianza mucho mejor. Entonces, como aquí Él nos dice y Él nos menciona, los sacerdotes a semejanza de la tribu de Leví, a semejanza de Aarón, morían porque sus cuerpos eran mortales. Pero aquí nuestro Señor Jesucristo, que es el primer sumo sacerdote a semejanza de Melquisedec, nuestro Señor Jesucristo sabemos que tiene vida eterna. Por eso se dice que el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo a semejanza de Melquisedec es para siempre, ¿sí? Y así lo vemos ahorita. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo no muere. Punto. Ahora, los sacerdotes anteriores se sucedían el uno al otro, porque siendo mortales no podían permanecer. Jesús, en cambio, permanece para siempre y no se le quitará el sacerdocio. Por eso es capaz de salvar de una vez a los que por medio se acercan a los que por su medio se acercan a Dios. Él sigue viviendo e intercediendo en favor de ellos. Así había de ser nuestro sumo sacerdote, santo, sin ningún defecto ni pecado, apartado del mundo de los pecadores y elevado por encima de los cielos. A diferencia de los sumos sacerdotes, Él no tiene necesidad de ofrecer diariamente sacrificios, primero por sus pecados y luego por los del pueblo. Y para el pueblo no lo hizo sino una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. Así pues, los sumos sacerdotes que establece la ley demuestran sus limitaciones, mientras que ahora, después de la ley, Dios habla y pronuncia un juramento para establecer al Hijo eternamente perfecto.
Entonces fíjate cómo aquí dice nuestro Señor, aquí ya es claro, y también Él dice, ya no se ofrecen ofrendas diario como lo hacían anteriormente los sacerdotes para expiar sus pecados y los del pueblo. Ahorita se ofrece un solo sacrificio. Él mismo dice que se ofreció al pueblo de una sola vez y para siempre. Claro, porque nosotros sabemos que el sacrificio en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, que es ese cordero que muere para el perdón de nuestros pecados, con su cuerpo y con su sangre, esa es la mejor ofrenda que se ofrece diariamente en el altar. Entonces ese sacrificio ya no es como que diario venga nuestro Señor Jesucristo, lo crucifiquen, lo golpeen y derramen nuevamente su sangre. No, ya se hace a través del pan y el vino, que son consagrados. Una vez consagrados se transforma el pan en cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y el vino se transforma en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante que nos confesemos seguido, por eso es importante recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, porque es la ofrenda que se ofrece para el perdón de nuestros pecados. Entonces, eso es importantísimo. Ahora, vamos a leer por último Génesis, para que veamos que en Génesis capítulo 14, versículo 17, aparece Melquisedec. Ya para que veamos que cómo aquí aparece Melquisedec, ¿no? En el Antiguo Testamento, antes del sacerdocio de la tribu de Leví. Escuchemos, Abraham y Melquisedec. En cuanto oyó Abraham que los 4 jefes habían llevado prisionero a su hermano Lot, escogió 318 de sus hombres que se habían criado en su casa y los persiguió hasta la ciudad de Dan. Con sus hombres cayó de noche sobre ellos, los derrotó y persiguió hasta Jobá, al norte de Damasco. Recuperó el botín y también a su sobrino Lot con sus pertenencias y las mujeres y al resto de la gente. Cuando Abraham venía de vuelta después de derrotar a Codorlamor y sus aliados, le salió al encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabé, es decir, el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, trajo pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo. Fíjate cómo aquí ya se menciona, ¿no? Cómo Melquisedec, rey de Salem, trajo pan y vino, como en la última cena de nuestro Señor Jesucristo. Aquí tenemos ya un reflejo claro de lo que iba a ser la última cena que ofrece nuestro Señor Jesucristo desde el Antiguo Testamento, para que veas. Solo que nuestro Señor no quiso que desde ese momento se ofreciera el sacrificio de esa manera, ni se ofreciera el sacerdocio semejanza de Melquisedec. ¿Por qué lo quiso así? Porque nuestro Señor tiene un plan de salvación para el mundo. Sí, primero quiso un sacerdocio semejanza de Aarón y después de que cuando nuestro Señor Jesucristo iba a venir, iba a ofrecer iba a cambiar el sacerdocio de la tribu de Leví a sacerdocio a semejanza de Melquisedec. Dice, aquí vemos cómo dice, pues era sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec bendijo a Abraham diciendo, Abraham, bendito seas del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo porque entregó a tus enemigos en tus manos. Y Abraham le dio la 10ª parte de todo lo que llevaba. Aquí vemos cómo entonces, aquí hay, digámoslo así, una última cena a través del pan y el vino, que es lo que se ofrece en la Santa Misa, consagrado para que se convierta en el cuerpo y la sangre de Cristo. Ya desde aquí hay una semejanza, es decir, aquí no viene Melquisedec y viene y trae el cabrito y trae al cordero o trae a los pichones o trae al animal que sea para que se ofrezca y como banquete, no. Melquisedec es claro, dicen que es un sacerdote del Dios Altísimo y trae pan y vino, ¿sí?, para que conviva con Abraham, ¿sí?, para que sea esa, como digámoslo así, esa sería la representación de la última cena que tuvo nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos. Entonces espero que esto haya quedado claro. Ya vimos que entonces nosotros tenemos ese sacerdocio semejanza de Melquisedec, bueno, los sacerdotes de nuestra doctrina, ¿sí?, aquellos a los que se les da ese ministerio, aquellos que se preparan y tienen esa sucesión apostólica y a los que se les encomienda esto. Por eso es que debes de confesarte con un hombre, con un sacerdote a semejanza de Melquisedec. Ya quedó claro, es lo que tenemos que hacer y pues bueno, no queda más que seguir en el camino, en esto. Recuerda algo, debes de hacer tu confesión general de vida, no te debes ya de tardar, si no la has hecho, hazla, es importante que la realices. También, ¿qué más es importante? Que quiero compartirte algo
que generalmente este es un mensaje que se recibió a través de un vidente, y quiero mencionar esto. Yo lo tomo mucho en cuenta porque se dice que los sacerdotes deben de aconsejar esto una vez que la persona se confiese. ¿Qué es lo que se debe de aconsejar? Escuchemos. Estas son jaculatorias que yo te recomiendo que las hagas una vez que te confesaste con un sacerdote. Dice, los sacerdotes deben dar estas aspiraciones con frecuencia a los penitentes en el santo tribunal, es decir, una vez que te confieses, lo ideal es que el sacerdote te diga que recites este tipo de jaculatorias, pero si en caso de que no te lo diga, yo te lo comparto, porque vamos a ver ¿cuál es la jaculatoria y cuál es la función que tiene cada una de estas? Dice, cerca de los enfermos, repetir esta jaculatoria para aliviar su alma y cuerpo. Entonces aquí vemos cómo esta jaculatoria, si tú estás enfermo y te confiesas, puedes recitar esta jaculatoria. Cuando cuando te vayas a hacer tu penitencia, lo que el Padre te mencione. Agrega esto, Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Esto es lo que se debe de decir. Esto lo debes hacer para aliviar el alma y el cuerpo. Recuerda que como pecadores estamos maltratados. Si nuestra alma está maltratada, está herida, entonces debemos de sanarla a través de esta jaculatoria. Otra jaculatoria que también se tiene que decir es esta. Dice que a través de esta jaculatoria se obtiene la conversión para convertir a los pecadores. Padre eterno, yo te ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesucristo para curar las llagas de nuestras almas. Entonces, importante, anota estas jaculatorias, procura anotarlas en un papelito y recitarlas por si no te las aprendes, ¿sí? Y si te las aprendes, pues qué bueno, recítalas, yo te las aconsejo tanto en tu Santo Rosario que ofreces día a día, como en tu penitencia. Cuando recibes el cuerpo y la sangre de Cristo, recitar estas jaculatorias, después de que te confieses, recitar estas jaculatorias. Eso es todo, espero que el tema haya quedado claro, ahora ya sabemos por qué debe ser la confesión. Primero, a través de la oración con nuestro Señor Jesucristo, después debes de ir a decirla tal cual con un sacerdote, si no, no es válido, ¿sí? Y después de que hagas esa confesión, debes de recibir la comunión, el cuerpo y la sangre de Cristo, que es ese sacrificio. Entonces, eso es todo. Espero que te haya quedado claro esto y pues nos vemos en un próximo video para darte el otro sacramento, que es unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Que Dios te bendiga.